Bueno, buenas tardes a todos. Esta presentación que me ha hecho rejuvenecer. Cuando empecé en la experimentaria operativa en el ex Don Apellido San Martín tenía 26 años, así que es una evocación a la nostalgia cuando uno escucha que el currículum, el testimonio que los años han pasado. Y aparte, bueno, entonces voy a saltear la diapositiva donde estaba un poco la presentación mía personal. Yo en los últimos años me dediqué a la didáctica, que como que ustedes van a ver. Y a mí me tocó vivir la era de la transición de la informática. No lo quiero aburrir, pero yo empecé a la Facultad de Ciencias Exactas, se había creado el Instituto de Cálculo. Mi primer materia en computación fue el Seminario Elemental de Cálculo Numérico, en el 65, donde no sé si algunos de los mayores habrán escuchado hablar, existía la vieja Clementina, que era una computadora que el doctor Manuel Sadowski, acá en la Facultad de Ciencias Exactas, anecdóticamente, empezó a hacer trabajar. ¿A qué voy con esto? Yo en ese momento iba a ser físico, luego pasé a metrología, firmé contrato con la Marina, ingresé al Servicio Meteorológico de la Armada, y paralelamente fue notable que la computación fue avanzando a pasos agigantados, y luego ingreso a meteorología. Y ya en los últimos años de mi carrera, la licenciatura en Ciencias Meteorológicas, aparece una materia que es pronóstico numérico. Gran revolución incluso para los profesores. ¿Qué es eso? Y parece que todo el planeta lo colocan en una grilla de latitud y longitud, y en los puntos de grilla se le da valores, y entonces una computadora atrás alinea. Internet ni existía. Eso fue en 1972. Pasan los años, y ¿a qué voy? Hoy en día, una persona se sienta frente a internet y dice, quiero ver este fin de semana cómo va a estar porque quiero navegar a Punta del Este, quiero irme a Mar del Plata, y entonces, cultura mediante, que es lo que vamos a charlar esta noche, puede tener idea de cómo van a estar soplando los vientos en cuanto a dirección, persistencia, si van a rotar, porque internet le permite cada 12 horas, que es lo que vamos a ver, tener una apreciación de cómo van a evolucionar los vientos en los próximos días. Para que ustedes sepan a dónde vamos a apuntar, esta charla tiene dos partes. La primera es una breve presentación de la meteorología, aspectos fundamentales a nivel global, cómo está organizada en el planeta. Y la segunda parte es dar los elementos que ustedes necesitan para que ya esta noche se colocan en internet y puede verse cómo van a estar los vientos para este tipo. El honor de decir que ex alumnos míos en sus clubes, acá por ejemplo el Club Chaco Argentino, algunos centrales de clubes, y bueno, son consultados para decir, che, vos voy a Punta del Este, vos que hiciste el curso, y bueno, entra en internet a las direcciones que yo les voy a dar acá y puede tener una idea cómo se van a mover los sistemas de tiempo. En la actividad didáctica hemos editado 3 apuntes, que es lo que hemos traído hoy atrás, que lo tiene mi señora. Meteorología para navegantes, no voy a resumir corto. Este apunte nació de los programas de los cursos de patrón de yate. O sea, la gente que tenía que rendir curso de patrón, las preguntas que se le hacía en la mesa a nivel básico de la meteorología, sistema internacional de nubes, qué es el punto de rocío, cómo se mueve un frente frío, un frente caliente, que están en meteorología para navegar. El segundo, y también vamos a proyectar algunas cosas acá en pantalla, ¿por qué cambia el tiempo? Se utilizó una sola filosofía, dar un solo tema para que el público entienda la interpretación de una carta del tiempo y por qué cambia el tiempo, y se utilizó una famosa sudestada, que yo la voy a proyectar acá, porque al momento que se hizo, que es la de junio, el 29 de junio de 1999, y bueno, todo esto que nació como una conferencia se editó en este apunte y se utiliza para, ya les digo, es una persona que no sepa nada de meteorología, tiene una idea de cómo se interpreta la carta. Y el tercer apunte, danza del aire alrededor del planeta, por primera vez en mi vida voy a contar algo personal de este apunte. Esto es pretende ingresar un poco al punto de la circulación general de la atmósfera, que es un tema apasionante en la meteorología. Cómo se eleva el aire en la zona tropical, cómo desciende sobre la zona de las quietudes subtropicales, cómo se derrama el aire polar, cómo se forman los alisios, la latitud de los caballos. ¿Qué son la latitud de los caballos? Los oestes dominantes, los prevailes, y armé en una especie de fotograma, porque son como películas, partiendo de una mente en blanco, que es el cero, utilizo el mismo óvalo que es el planeta Tierra, se le coloca el ecuador, se explica que los sistemas de giro son distintos,
un poco lo vamos a ver acá, y nació, no me pregunten cómo, día a día, fue haciéndose más o menos creo que 20 días, danza del aire alrededor del planeta, que lo que se muestra es que permanentemente, como si fuera una fuente, lo vamos a ver acá, el aire se está moviendo y en ese movimiento están metidos los cambios de tiempo, están metidos los ciclones tropicales, están metidos las calmas subtropicales, o sea, todo lo que se llaman los cinturones planetarios de presión y viento, esto es otra conferencia, acá vamos a ver dos diapositivas para que se vea un poco, me salió danza del aire alrededor del planeta. Y ahora viene la parte artística. Yo de arte no entendí mucho, tuve que leer, ahí lo coloco en el libro sobre el arte, porque no conozco parte libros de arte, y bueno, la primicia que les doy es que solamente se hicieron 100 ejemplares, nada más, numerados, firmados por el autor, y bueno, y ahora quedan 20, o sea que después que pasará, no sé, se lo comento acá, es un destello, ¿no? Señores, empezamos un poco para presentar el escenario de trabajo, que es nada menos que el planiferio, y presentando los conceptos de latitud y longitud, pero orientados a la parte meteorológica. La latitud, que en todos los libros aparece con la letra griega phi, y la longitud, que aparece con la letra griega omega, se refieren a lo siguiente. La latitud es la distancia en grados de arco de circunferencia a la línea de referencia del ecuador, que es la latitud 0. Puede variar de 0 a 90 grados, norte y sur, y determina los paralelos geográficos. Luego veremos que justamente la meteorología en el planeta está organizada en bandas de distintas latitudes. Meteorología tropical, meteorología de latitudes medias, meteorología polar, enseguida lo vamos a ver. Punto en cuanto a latitud. Longitud. La longitud es la distancia al meridiano cero, que es el meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich, o sea que va del polo norte al polo sur pasando por Greenwich en Inglaterra, y puede ser este u oeste, y va desde 0 hasta 180 grados, donde se unen del otro lado, y del otro lado del meridiano de Greenwich, es lo que dice acá, se encuentra la línea de cambio de fecha. O sea que ahí, de esa manera se determinan los meridianos. Y aquí me detengo justamente para un concepto importante en meteorología. ¿Qué es la longitud? La longitud lo que nos dice es cómo estamos ubicados nosotros permanentemente con respecto al meridiano que pasa frente al Sol, desde el punto de vista geográfico. Y aunque no nos damos cuenta, utilizamos un aparato para medirlo que lo llevamos todos los días en nuestra muñeca, que es esto, el reloj. El reloj lo que hace es un medidor de longitudes, porque nos dice cuánto estamos corridos con respecto al meridiano que en este momento pasa frente al Sol. Ese meridiano fija el mediodía de ese lugar. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque en meteorología, cuando llega el momento de hacer referencia a las cartas del tiempo, esta es una carta clásica hecha del Servicio Meteorológico de la Armada, hecha a pulmón a la mano, siempre abajo va a estar escrito la fecha y la hora, pero la hora va a estar escrita siempre con la letra Z o TMG o TUC, que quiere decir Z es Zulu, hora internacional, TMG, tiempo de meridiano de Greenwich, o TUC, TUC, que quiere decir tiempo universal coordinado. En este caso es una carta de 12Z. ¿Qué quiere decir cuando ustedes incluso vean en internet 12Z o cualquier hora Z? Que es la hora mundial, es la hora internacional. Para llevarlo a la hora local, para saber a qué hora está referido con respecto, si yo quiero salir a navegar o qué pasaba esa hora, se le resta 3. Por ejemplo, esa carta que es de 12Z, del día 25 de diciembre del año 2000, ¿qué quiere decir? Que corresponde, si es 12Z, a las 9 de la mañana de ese día. Conclusión, 9, hora oficial argentina, anchoa es igual a 12Z. Y como los modelos que yo voy a presentar esta noche de internet, las cartas van a estar referidas a 12Z y a 00Z, ese modelo larga cartas cada 12 horas. Siempre van a ver abajo a la izquierda o 12Z o 00Z. 12Z, 00Z. Por ejemplo, las últimas que traje de esta noche antes de venirme acá, que las recogí en mi casa, van a estar referidas a las 12Z de hoy, que es la última que cargó el sistema. ¿Qué quiere decir? Que van a ver las cartas pronosticadas, diagnosticadas, que las 9 de la mañana de hoy. Aquí les doy la primera recomendación de esta charla, de este microcurso. Cuando vean cartas en internet, busquen en algún lugar de qué día y de qué hora es esa carta. Búsquenle la fecha y la hora Z para que se sepa. ¿Por qué? Sí, porque los sistemas a veces se cuelgan. Es decir, por ejemplo, anecdótico, hasta ayer
la carta esta del sistema que yo les voy a mostrar, que la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, que probaba, muy buen sistema, y pasaron 2 días y quedó colgada. Entonces uno miraba la carta y se embalaba y salía a navegar y se recuerda que esta carta es del lunes y estamos a mierda. O sea, hay que mirar siempre, ahí se anótenselo, para ponerlo la hora correspondiente a la carta. Volviendo un poco a la actitud y a los fines técnicos, aunque algunos no sé si tal vez lo sepan, porque eso puso de navegantes, refresco algunos conceptos que van a ser importantes, sobre todo cuando veamos viento. Un grado de latitud es igual a 60 millas náuticas, siendo la milla náutica 1,85 kilómetros. Eso va a ser importante para que se van a ver por qué, ¿cómo se llama? Cuando veamos bien. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de la categoría del mundo, yo lo voy a leer. Voy a presentar cómo trabaja, como si fuera un laboratorio, la meteorología. En primer lugar vamos a presentar la palabra. La meteorología es la ciencia natural que estudia los fenómenos atmosféricos. Esa es la definición de meteorología. Bueno, como siempre ocurre con estas ciencias, la palabra meteorología viene del griego meteorón, que significa todo lo que pasa o sucede en el aire, y la palabra logos, tratar. Atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es toda la masa gaseosa que rodea la Tierra. También viene del griego atmos, que es vapor, aliento, y spaira, esfera. Es interesante culturalmente que los griegos, vamos a ver, determinan muchas cosas de lo que hoy en día se estudia desde el punto de vista meteorológico. Ahora bien, ahora viene la parte de cómo aparece, es una versión mía personal, el fenómeno meteorológico. Y yo digo lo siguiente. Si yo tuviera que explicar, así como si fuera un gabinete espacial, acá cerca del planeta, cómo se produce la meteorología, el fenómeno meteorológico, qué necesita el laboratorio para fabricar vientos, nubes, truenos, rayos, tornados, diría lo siguiente, que todo comienza cuando el planeta Tierra, que rota de oeste a este, se encuentra cubierto por una envoltura gaseosa llamada atmósfera que fluye a su alrededor. En ese fluir van a haber movimientos circulares y movimientos serpenteantes. Y todo el conjunto, Tierra más atmósfera, se encuentran iluminados por un astro llamado Sol que irradia. Punto. Fíjense que es un trinomio que trabaja. Un planeta que rota, inclinado 23 grados y medio con respecto a la vertical cuando da vuelta alrededor del Sol, una atmósfera que fluye y un astro que irradia. Vamos de poco a ver justamente a quedarnos con donde está la meteorología, que es de los 3 componentes en el medio de la atmósfera, que es lo que está débilmente pintado en azul. Tan solo una delgada capa, que es donde nosotros vivimos en la superficie, llamada troposfera, de aproximadamente 12 kilómetros de espesor, dentro de ella, solamente ahí es donde transcurren todos los fenómenos meteorológicos. Más arriba hay otra que la vamos a ver enseguida, se llama estratosfera, etc. O sea que dentro de esa pequeña capa, más o menos esquemáticamente pintada en azul acá, es donde, llamada troposfera, que es donde acontecen los fenómenos meteorológicos. Entonces vamos a ver cuáles son las influencias que tienen sobre la atmósfera todo este trinomio Sol-Tierra-Atmósfera. En primer lugar, la atracción gravitatoria. La atmósfera está atrapada por la fuerza de gravedad al tener masa, por eso que está alrededor del planeta y no se pierde en el espacio. Primer concepto. Segundo, el efecto causado por la rotación del planeta. Fíjense qué interesante que el único contacto físico y mecánico que tiene el aire con la superficie terrestre es el rozamiento, es la fricción. La Tierra rota, tiene una superficie que no es homogénea, pudo haber sido una piedra, como digo mis alumnos, pudo haber sido una esfera de vidrio, pero no, tiene parte oceánica, tiene parte continental, la parte oceánica alguna tiene hielo, otra tiene agua, distintas temperaturas del agua, la parte continental tiene bosque, tiene desierto, tiene parte del agua, o sea que la superficie con la cual el aire se mueve, fricciona, no es homogénea. La superficie del planeta Tierra con la forma continental del océano. Tercero, el efecto causado por la radiación solar, que acá aparece un concepto fundamental que está escrito acá. Esto es acopiado de algunas de las diapositivas que se ven, porque muchos me preguntan, algunas están
están sacadas de los apuntes, o sea, son desde los distintos apuntes. Esta, por ejemplo, es la presentación de la meteorología de la conferencia de la apunte por el cambio del tiempo, que lo van a encontrar ahí. El efecto causado por la radiación, y acá aparece la radiación solar, un concepto importante. La atmósfera se calienta desde abajo, o sea, que el calentamiento del aire es indirecto. El sol calienta la superficie terrestre y esta calienta el aire. Cuando digo calienta, también enfría. En la zona polar, el aire que está frío todo el año es debido a que la superficie helada, desde abajo, le mantiene por radiación un permanente estado de aire frío. Pero siempre es importante, como los cursos, no sé si hay una intención acá de los pescadores de hacer un curso, me dice bien, pero es otro tema. Los cursos ven en detalle, cuando uno ve masas de aire diferentes, cómo se elabora a nivel planetario la masa de aire cálido y la masa de aire frío. Conclusión, porque tenemos días de mucho calor y días de mucho frío, y esto es una causa meteorológica. O sea, la maquinaria atmosférica en cuanto al Sol hace que la zona ecuatorial esté cálida todo el año y la zona polar es fría. Entonces uno siempre empieza a ver una maquinaria de termocirculación que es lo que un poco se presenta ahí en danza del aire alrededor del planeta. Y finalmente, dice acá 4, interacción con la superficie subyacente. ¿Qué quiere decir superficie subyacente? La superficie que tiene debajo. Cuando el aire se mueve, el aire no sabe lo que tiene debajo, pero interactúa. Y son estos bloques que están acá. La atmósfera interactúa con lo que tiene debajo, que puede ser agua barra continente. Y aparece la evaporación, la condensación de vapor de agua, la lluvia, polvo, sales, cenizas volcánicas, contaminantes, humo de las fábricas. Todo eso entra a formar parte de la interacción, ¿no es cierto?, con la superficie que tiene debajo. Y entonces, de alguna forma, me voy a presentar los 3 parámetros fundamentales de la meteorología. Aparece la presión atmosférica, debido al hecho que todo el aire está atrapado por la fuerza de la gravedad, que es parecido a la misma presión que uno se sumerge en una pileta, en una piscina, va sintiendo más presión en el fondo. Al aire le pasa lo mismo, la parte más baja tiene más presión. Luego veremos que disminuye con la altura, que es lo que utilizan las aeronaves para los altímetros de los aviones. El primer concepto, uno de los fundamentales, presión. El segundo, debido a la radiación, la temperatura, que es el otro factor importante que hoy en día ingresa, que vamos a ver en los puntos de derecha, los modelos numéricos. Y el tercero es la humedad. La humedad es la presencia del vapor de agua. Y aunque parezca mentira, hoy en día cuando corren los modelos numéricos, los que se ven en internet, etc., le pide a la computadora que ingrese estos 3 parámetros. Son preguntas de examen en los cursos, los parámetros fundamentales de la meteorología. Repito, para cerrar esto, presión, temperatura y humedad. Vamos a ver brevemente las ramas de la meteorología, o sea, cómo está organizado. Esto es parecido a la medicina. Usted tiene un problema físico y bueno, no cualquier médico va a ver que es un especialista, depende del tipo de problema que tiene. Acá la meteorología se ha organizado así. Según su estudio, primero está la termodinámica y dinámica de la atmósfera, que se ocupa de lo siguiente. La termodinámica son los efectos de las influencias térmicas sobre la atmósfera causadas por la radiación solar y terrestre, el efecto invernadero, que vamos a presentar rápidamente. La dinámica es todo lo que sea movimiento. Historia del movimiento y comportamiento de la atmósfera, partiendo de los principios fundamentales de la física. Para la predicción numérica del tiempo aparece el pronóstico numérico. ¿Sabe lo que hacen los modelos numéricos? Se va a conocer la materia de pronóstico numérico, era medio traumático, éramos estudiantes porque nos costaba entenderlo. Como el aire que se mueve es un tema de mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos tiene sus ecuaciones de movimiento. Lo que han hecho los modelistas numéricos es decirle a la computadora, che, mira, esto es aire que se mueve en una esfera, la ley de movimiento es esta. La computadora ningún problema se la traga. Entonces dice, denme ustedes el campo inicial, ya me estudié cómo es el movimiento de todo esto, y yo les pronostico, le meto el delta T, cuál es el campo que va a tener a 12 horas, a 24 horas. ¿Qué sería todo ese estudio? Entonces lo hace la dinámica, digamos, meteorológica a través de los modelos numéricos, que es lo que hoy en día se ve en internet. Bueno, meteorología sinóptica, modestamente, Jesucristo se dedicó más de 30 años en mesa de pronóstico. ¿Qué es la parte sinóptica? Es lo que se llama meteorología operativa. Es el pronóstico para mañana, para pasado, meteorología en tiempo real. Comprende el análisis de los datos recogidos sobre una área extensa a la misma hora de observación. Es muy importante, por eso se llama la hora Z, hora internacional.
es la base científica de la técnica de la predicción del tiempo por medio de la preparación y análisis de mapas del tiempo y diagramas aerológicos. Los diagramas aerológicos son los diagramas verticales, por ejemplo, como se suelta el globo sonda, que explora la atmósfera de la vertical, vamos a ver rapidito cómo es eso, explora cómo está, presenta en cuanto a los contenidos de humedad, cantidad de agua precipitable, para saber si entonces ese aire se eleva, si va a haber lluvia o no, o sea, un poco utiliza cómo está en la vertical del lugar. Por ejemplo, acá creo que está haciendo el sondeo de Ezeiza, lanza el globo todas las mañanas, o una vez por día, es un tema que manejan los servicios, y de acuerdo a ese perfil se manda a todo el planeta, vamos a ver cómo está organizada el envío de la información, para que se sepa acá en el cono sur de América, en los lugares donde se pudo explorar en la vertical, cómo se puede elaborar un diagrama aerológico. Bueno, y es lo que se llama la meteorología operativa, procesos de decisión, pronósticos en navegación marítima, aérea, meteorología aeronáutica, salvatajes, naufragios, incendios de bosque para saber hacia dónde va a ir el viento, por el humo, por la llama, etc. Dispersión de cenizas volcánicas, esto es el famoso, no tiempo por el tema volcánico, de acuerdo a cómo corren los vientos. Una carta muy importante que se llama 500 milibares, 5.500 metros de altura, las cenizas llegan hasta distintos lugares porque de acuerdo a lo que se llama el pincel de cenizas, que es lo que a partir del volcán, de la fábrica, de cualquier elemento puntual que lanza un elemento dispersante o contaminante al aire, hay que recurrir a la meteorología, a los vientos de altura para saber cómo va a ser la parte la zona que va a afectar. De hecho, el ferroviario lo que está padeciendo toda la zona cordillerana, Bariloche, la postura, etc. Esto fue anecdótico de los últimos meses. Salvataje nuclear, incendio de bosque, nubes de radiación nuclear también. Los accidentes nucleares que han ocurrido lamentablemente en los últimos años, décadas, Chernobyl, etc., también enseguida iban a recurrir a la parte checa, a la central meteorológica, a ver cómo están los vientos, porque de acuerdo a eso es la dispersión del contaminante o lo que sea. Este sería a grandes rasgos el resumen de la parte sinóptica. Luego viene la distintas eras climatológicas que tienen un estudio muy particular, por ejemplo, para que ustedes vean el estudio, se llama dendrometeorología o climatología. Acá en la Facultad de Ciencias hay especialistas del tema. ¿Qué es la climatología? Describe las condiciones medias, promedios, siempre que ustedes escuchen clima, es promedio, de la atmósfera mediante estudios estadísticos en base a registros de fenómenos datos, cambio climático, el Niño, efecto de isla de calor en las ciudades, gases que alteran el efecto invernadero por distintos componentes que se le van inyectando a la atmósfera, modificación de la capa de ozono, veranito de San Juan, tormenta de Santa Rosa, o sea, los fenómenos que, de acuerdo a las condiciones estacionales, se van presentando durante el año. Y según su aplicación, aparecen las distintas orientaciones: meteorología aeronáutica, meteorología marítima, agrometeorología, la parte de los pecuarios, por ejemplo, para decidir qué hago, el planto de tal cosa, cómo van a ser las lluvias, va a haber heladas, toda la parte agropecuaria es muy importante y que es consultada por esta rama. Y ya les digo, se mueve mucho con las estadísticas que la rama. Aparecen dos conceptos muy importantes, que la gente los confunde. No tengo nada contra los periodistas, pero los medios a veces dicen una cosa como otra. Yo entiendo lo que quieren decir, pero si quieren hablar con propiedad, tiempo y clima son dos conceptos que suelen confundirse. Empiezo por el primero. El tiempo es el estado momentáneo de la atmósfera, o sea, lo que ocurre en un periodo corto, es instantáneo. Se lo mide mediante la observación meteorológica a determinadas horas internacionales, que son las horas TMG, Z o TUC, tiempo universal coordenado. Se lo representa en las cartas del tiempo, ya sea en superficie y altura. Por ejemplo, la observación ahora de las 9 de la noche, que hace acá Aeropar, prácticamente estamos cerca, mide el estado del tiempo este día de hoy a tal hora, en tal lugar. Entonces es como sacar una fotografía ahora, en el momento. Y luego, cuando se
junta todo, por ejemplo, todas las estaciones que mandan instantáneamente, tal día, tal hora, se hace un trazado, como si fuera una, entiendan, a nivel médico, diagnóstico, una radiografía de cómo estaba la atmósfera moviéndose ese día, esa hora, en ese lugar, en base a todas las observaciones de tiempo. ¡Pum! En cambio, el clima es el estado medio de la atmósfera durante un periodo largo, del orden de un siglo. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Régimen de temperaturas, de lluvia, de humedad. Así se habla del clima del Río de la Plata, de Córdoba, de Mendoza. La vegetación es un testimonio del tipo de clima de un lugar. Si usted, por ejemplo, le manda a alguien una postal con una palmera, ven una palmera y ya se imaginan que es un clima tropical, porque hay un autor, que no te lo quiere, es una materia, utiliza la clasificación del clima en base a las plantas. Por ejemplo, donde es musgo, líquenes, tipo que puede quedarse esa vegetación en ese lugar porque el clima lo permite. Zonas de la sabana, por ejemplo, las zonas tropicales, selvas, o sea, que hay una clasificación climática muy interesante ordenada en base a la vegetación. Es un testimonio del clima. Se lo estudia mediante registros estadísticos de variables como temperatura, humedad, precipitación, viento, de las últimas décadas, de los últimos siglos, para saber cómo es el clima de un lugar y cómo se registra el cambio del clima. Con la marcha de cada parámetro con el correr de los años y de los siglos, porque ahí es donde un poco se va a ver el tema del cambio climático, que de paso les digo, siempre el clima va cambiando, pero cambia con el correr de los siglos. Por eso que una vida humana, nosotros vivimos 80, 90 años, es muy poco lo que alcanzamos de ver del movimiento del cambio climático. Conclusión, el tiempo cambia con el correr de las horas, mientras que el clima cambia con el correr de los siglos. Ese sería el cierre de la diferencia entre el clima. La meteorología no se presenta de la misma manera en todo el planeta, sino que se presenta en distintos órdenes de escalas espaciales, escalas de movimiento que les voy a presentar. Los fenómenos meteorológicos se manifiestan en distintos órdenes de escala. Primero, la microescala. La microescala, que estudia la micrometeorología, están en dimensiones que caen entre 1 centímetro y 1 kilómetro. Ustedes dirán, ¿de qué se estudia? Desde la difusión de la salida de humo cigarrillo, de sus pequeños remolinos turbulentos, difusión del humo, salida de humo chimeneas, contaminante de ciudades, capa límite, el smog que se deposita a la mañana. Eso, por ejemplo, es un orden de magnitud que se llama la microescala. O la mesoescala. La mesoescala ya son dimensiones típicas entre 1 y 100 kilómetros. ¿Y qué encontramos ahí? Tormentas, tornados, trombas marinas, líneas de inestabilidad, que es un conjunto de movimientos y transformación, brisas de mar y tierra, la mirazón, son fenómenos que están en ese orden, entre 1 y 100 kilómetros, porque dependen de la topografía del lugar, de la diferencia. Justamente estamos en una zona costera, el agua del río o del mar que mantiene más o menos constante la temperatura, la zona continental, si es bosque se lo va a absorber el verde de las plantas, pero si es todo terreno pedregoso, si es desierto, entonces el sol va a tener mucho calentamiento, va a haber diferentes temperaturas y entra muy fuerte la brisa. O sea, esa termocirculación, esa diferencia que está en el orden del kilómetro, 2 kilómetros, lo estudia la mesoescala. Punto. La escala sinóptica, esa es la escala ya en el orden de una carta del tiempo de un continente, de un océano. Dimensiones del orden de los 1000 a 2000 kilómetros. Ahí van a estar metidos los ciclones, que vamos a presentar, son molinos de aire grandes, los anticiclones, que giran en sentido contrario, los frentes, que son avances de masa de aire de varios kilómetros, cientos y hasta miles de kilómetros de extensión, etc. Es una escala ya grande, que ahí se necesita una carta del tiempo del orden del Cono Sur de América, como digo acá, pues en Australia, Nueva Zelanda, otros lugares, para ver a nivel continental qué es lo que está pasando con el movimiento del aire. Y finalmente la escala planetaria, que ya está en las dimensiones del orden de los 10.000 kilómetros, donde están metidas las tendencias climáticas, fenómeno del Niño, oscilación del sur, que es una variación de presiones que se hay en la zona del Pacífico Central y la zona del sur de Asia, etc. Son fenómenos que acontecen, como el fenómeno del Niño, que se produce en distintos puntos del planeta. El orden de escala está en el orden de los 10.000 kilómetros. Pero bueno, nosotros en la parte operativa trabajamos con la tercera escala sinóptica, que es la que ustedes van a ver en internet.
si quieren salir a navegar de acá a Mar del Plata o acá a Punta del Este, porque ya estoy diciendo, al decir de acá a Mar del Plata, de acá a Punta del Este, un orden de escala que está en la escala sinóptica, para utilizarlo ya de ejemplo didáctico. Ahora, por supuesto, si yo salgo a navegar de acá, pero en kayak fishing, como en la escuela acá, y no es lo mismo ya irme para la zona de Quilmes de irme para la zona de San Isidro, porque me voy a encontrar con los efectos de la mesoescala, las brisas locales son distintas, porque depende de la costa, depende de cómo es la geografía. Yo por ahí escribí sobre este artículo, como les digo, en el correo electrónico mío, si a alguno le interesa alguno de estos temas. Yo tengo algunos temas que han venido a bordo, se los puedo dar, por ejemplo, sobre brisa de mar y tierra, porque depende, como les puse por ahí, si la costa cambia, la brisa cambia. Si ustedes van navegando y de repente la costa tiene una entrada, a nosotros nos tocó una época dar un apoyo en pleno verano, un buque que se quedó en la Patagonia, cerca de, por ejemplo, Isla Leones, Camarones, allá cerca del puerto de Seattle. Y bueno, el tipo decía a las 3 de la tarde, entró en el Golfo, acá venía haciendo un remolque, el Golfo San Jorge, que es muy importante, y venía de la zona de Caleta Paula por acá, porque no existía en esa época. Y dice, che, entré en la zona del Golfo y se me fue el viento, rotó totalmente, y claro, porque ya entró como diciendo en el mar abierto, entró una olla de hundimiento.